Quédate en este episodio porque te diremos todo lo que necesitas saber acerca de la PTU para este 2024. Hola, raperos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo muy bien. Ya finales de mayo. Sí, haciendo obvio lo obvio, vengo saliendo de una enfermedad. Por eso esa gran voz. Sí, una disculpita para todos, pero ya se está recuperando. Sí, este episodio están viendo el 21 de mayo y justamente creemos que es importante que en mayo hablemos acerca de la PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades. De la empresa. Sí, es el nombre muy largo para Ajá. PTU o utilidades. Esto es importante saber de dónde viene, dónde está regulado, en tema de impuestos, si este ingreso que tienes o no en un año paga o no paga impuestos, cómo es que lo paga y algún criterio que salió recientemente respecto de la PRODECON. Esto también lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos saber es dónde se regula la PTU y es en la Ley Federal del Trabajo desde el artículo 117 hasta el 131. Ahí vienen todas las reglas respecto de la PTU, en donde nos menciona que, pues básicamente, esto es donde los trabajadores participan en las utilidades de las empresas y que este porcentaje lo define la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades, donde pues nunca han cambiado este porcentaje desde su fijación que fue en 1985, no se ha cambiado nada, entonces, bueno, sigue existiendo. Es como la CONASAMI que trabaja solo a finales o principios de año. Ajá, y ya, o sea, no hace nada, pero existen estas comisiones. También nos dice cómo es que las empresas tienen que hacer pública parte de su información y que básicamente es la declaración anual, porque justamente ahí es donde los trabajadores podrán ver en las 800 hojas que tenga la declaración cómo es que se integra, cuántos ingresos tuvo la empresa, cuántos gastos y cómo es que se determina el tema de la PTU. Aquí generalmente nos dice también el procedimiento de cómo es esta publicación, cuánto tiempo tiene que durar en la empresa y después de que ya lo vieron los trabajadores o los interesados, que puede ser, por ejemplo, un representante de un sindicato o el sindicato en sí, qué es lo que tiene que hacer la empresa y el sindicato respecto de llamémoslo así porque es el nombre como técnico que le dan en el argot legal, este proyecto de PTU, donde justamente ponen, pues ¿sabes qué? Están estos trabajadores que cumplen con los criterios para poder ser partícipes de la PTU y el tema de cómo se divide el sueldo. Básicamente esa es como una de las primeras partes que nos menciona. La fecha para el pago de la PTU de las personas morales es el 29 de mayo y de las personas físicas es el 30 de junio. Que aquí creo que también es importante aclarar que, como el nombre lo dice, es utilidades y dependen exclusivamente de que haya utilidades. Claro. Entonces, si la empresa generó pérdida por la razón que haya sido, porque aquí normalmente es muy común el escuchar de que no, y es que compran cosas y gastan y hacen y no sé qué para no darle utilidades. Si no declararon una utilidad en la declaración anual, no hay nada que se tenga que repartir, independientemente de las decisiones financieras que haya tomado la empresa para llegar a ese resultado del ejercicio. Sí. Sí, que creo que también, de hecho, es importante como que sepamos también nosotros, tal vez como trabajadores, que yo he visto muchas veces como estas vacantes o propuestas de trabajo donde dicen utilidades y yo, pues es que no es un derecho, es una obligación que tú tienes como patrón y que de todos modos no te puedes comprometer siquiera a un pagar cada año utilidades porque depende de lo que dijiste ahorita, o sea, de que tenga utilidades. Hay algunas empresas que sí te garantizan al menos un mes, por ejemplo, pero en caso de que no hayan tenido una utilidad, te lo dan como una gratificación. O sea, eso sí ya depende de la empresa, pero la naturaleza de la prestación es que haya existido una utilidad. Y de hecho, por ejemplo, si te lo dan como gratificación, no vas a tener la parte exenta que normalmente tenemos y que ahorita vamos a revisar, porque también la PRODECON se pronunció al respecto. Luego nos dice igual esta parte de la Ley Federal del Trabajo, el cómo se divide la PTU, que básicamente es en dos grupos muy grandes. El primero tiene que ver con todos los días trabajados de cada uno de los trabajadores que sean partícipes de la PTU, y el otro tiene que ver con el salario de vengado, que es el salario que ganan. Aquí, de hecho, la misma ley hace puntual claridad en que para el tema del salario únicamente debe considerarse la cuota diaria,
sin incluir gratificaciones, remuneraciones o cualquier otra prestación, porque en el artículo 84, donde nos menciona la Ley Federal del Trabajo, que es un salario, sí menciona que el salario es lo que ganas de cuota diaria más todo lo demás. Entonces aquí se hace claridad que es solamente cuota. O sea, si tú ganas 300 pesos al día más premios de puntualidad 10%, más 10% también de asistencia, despensa, algún bono, horas extras, lo único que va a contar para este cálculo será tu sueldo, que son 300 pesos diarios. Es correcto. También la Ley Federal del Trabajo nos menciona qué empresas están excluidas de esta participación o esta PTU, que básicamente son empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación cuando están haciendo un producto nuevo durante sus 2 primeros años de funcionamiento. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, con bienes de propiedad particular que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Menciona al IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y las empresas que tengan un capital menor que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. Que aquí es importante mencionar que generalmente se habla de empresas que tengan utilidades menores de 300,000 pesos. Sin embargo, sí, también esto puede ser un criterio medio complicado. Sin embargo, es algo que sí también menciona tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en relación con la Secretaría de Economía. Sí. También nos menciona quiénes son las personas que no pueden entrar dentro de este cálculo de PTU, que los primeros que aparecen claramente serán directores, administradores y gerentes generales. Esto básicamente porque tienen una relación un poco más directa con, pues con el patrón, con los dueños de las empresas y también por su posición que tienen dentro de un organigrama. Y aparte, cuando normalmente un dueño de empresa se mete a trabajar a la empresa, ocupa este tipo de puestos. Entonces, es como doble candado. Exactamente. También nos menciona que los trabajadores de confianza pueden participar en las utilidades, pero estos no podrán ganar más del 20% del trabajador que tenga el sueldo más alto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo divididos que mis administradores son personal de confianza y todas mis personas operadoras son que pertenecen a la empresa o que están en un sindicato y demás, los de confianza sí pueden participar en la PTU. Sin embargo, si yo tengo un trabajador o mi trabajador obrero de mayor rango gana 300 pesos diarios, la persona de administrador que a lo mejor gana 500 pesos diarios tendrá que participar en la PTU con un salario de 360, porque es el salario de mayor rango de un trabajador normal, llamémoslo así, más un 20%. Sí. Otra de las reglas que menciona también la Ley Federal del Trabajo es acerca de las personas que generan ingresos por su propio trabajo y que únicamente se dedican a esto. Aquí nos menciona que cuando tienen trabajadores este tipo de personas, la PTU será hasta un mes de salario. Básicamente, ¿quiénes son estos? Contadores independientes, abogados independientes, notarios, arquitectos, donde médicos. Básicamente su trabajo existe o ellos tienen personal contratado por su trabajo, por su conocimiento y no porque produzcan algún bien. Entonces, aquí esto sí nos menciona esta ley que el PTU es de un mes de salario. También nos menciona que las madres trabajadoras en pre o postnatal deben de ser consideradas como trabajadoras activas aunque estén en un periodo de incapacidad de acuerdo a la ley del Seguro Social. Sí. También nos menciona que las trabajadoras o trabajadores del hogar no participan en la PTU porque pues, no tiene nada que ver con una empresa y el tema familiar. Que los trabajadores eventuales pueden participar en las utilidades siempre que hayan trabajado 60 días durante un año por lo menos. Y este es un tema bastante polémico, controversial respecto de estos 60 días que menciona la Ley Federal de Trabajo. Sí, es polémico hasta cierto punto porque muchas veces el criterio que se toma, si se fijan ahí únicamente dice eventuales. Pero si yo, por ejemplo, entro a trabajar el 1 de diciembre a una empresa, ya con mi contrato indefinido, en teoría sí debería de poder generar una PTU al menos por esos 31 días de trabajo. Pero el criterio que se ha tomado como generalmente aceptado, aunque de alguna forma medio contradice la ley, es que sin importar qué tipo de trabajador seas, si no trabajaste más de 60 días, no te toca PTU. Es correcto.
Y el último punto que se reformó en 2021 con la entrada de los servicios especializados, la eliminación del outsourcing, son los topes que permite a un trabajador ganar de PTU. Porque básicamente aquí decían, por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico al transporte y yo generé un millón de pesos de utilidad y tengo únicamente tal vez 3 trabajadores. Entonces, tengo que de repartir 100,000 pesos, son 33,000, que tal vez en mi operación o flujo diario no lo tengo. Entonces, aquí, o que tal vez tienes solo una persona administrativa y a lo mejor todo lo subcontratabas porque te era funcional en tu modelo de negocio. Justamente cuando dicen, no, pues sabes que ya no va a existir el outsourcing, las empresas dijeron, pues sabes que necesitamos hacer una modificación también en el tema de la PTU, porque si no, puede que mermes mi flujo de efectivo. Y básicamente la regla que se puso desde 2021 fue que la PTU tiene 2 topes, que básicamente es o 3 meses de sueldo o el promedio de los 3, de las últimas 3 PTUs que hayas generado con la empresa. Y menciona aquí la ley, la que sea más beneficiosa para el trabajador. Entonces, tendrán que revisar cuánto ganan de PTU. Si están en un topes muy, muy altos, pues tendrán que hacer este cálculo de si tendrán que ir con los 3 meses de sueldo o con el promedio de los últimos 3 años. En términos generales, eso es con respecto de lo que nos menciona el apartado de la Ley Federal del Trabajo que regula la PTU. Lo siguiente tiene que ver con el tema de impuestos. Porque sí, aunque sea una percepción que tengas como trabajador y que tenga que ver si tu empresa generó una utilidad, si te la dan, hay una parte que puedes no pagar impuestos y si sobrepasa de cierto monto, pues tendrás que hacerlo. Sí. Básicamente aquí nos menciona el artículo 93 de la ley del ISR que la PTU está exenta por 15 salarios mínimos. Y no sé si quieras ir platicando un poco acerca de este criterio de la PRODECON que sale en abril de este año. Sí, aquí lo que pasa es que, como ya lo hemos platicado en otros episodios especializados de la UMA, en 2016 se desindexa la UMA, bueno, el salario mínimo de las leyes. ¿Y esto qué es lo que quería decir? Que en cualquier lado en la ley que nosotros nos encontráramos salario mínimo, se iba a considerar que eran UMAs, unidades de medida y actualización. Lo hicieron, como ya lo hemos mencionado también en muchas ocasiones, para que no afectara tanto el tema de incrementar el salario mínimo con incrementar las multas. Sin embargo, algo que sí mencionaron en su momento es que esto únicamente iba a aplicar en el momento en el que no perjudicara a un trabajador. Entonces, por lo general, cuando nosotros vemos cosas para la Ley Federal del Trabajo, no se considera UMA, sino que sí se considera salario mínimo. Sin embargo, en temas del ISR, básicamente sí todo se considera como UMAs, unidades de medida y actualización. Entonces, cuando nosotros normalmente pensamos en la exención de la PTU, pensamos en que son 15 UMAs. Pero la realidad, y justo como se acaba de pronunciar la PRODECON hace poco, es que no deberían de ser UMAs, sino que también deberían de ser salarios mínimos, porque de lo contrario estamos perjudicando al trabajador haciéndole pagar un impuesto que tal vez no debería de pagar porque estamos calculando mal la exención. Es correcto. De hecho, justamente la PRODECON, digamos, y este no es el primer tema donde se habla de esta controversia entre si son UMAs o salarios mínimos en temas laborales. De hecho, en el comunicado o en el tema del criterio normativo que saca la PRODECON, recordando que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que básicamente existe porque una persona, un contribuyente dijo, oye, ¿qué exento? ¿Salarios mínimos o UMA? Aquí nos menciona que como esto tiene que ver con un tema de salario y que sí tiene que ver en relación con lo que nace en la constitución política respecto del salario mínimo, sí tenemos que considerar el salario mínimo. Y está relacionado con otros 2 criterios que nacen en 2019 y 2020, que también va relacionado con el tema de primas de antigüedad, cuando te retiras o por más de 15 años tú renuncias voluntariamente, o por temas de jubilaciones, donde también la PRODECON dice que esos tendrán que ser calculados en salarios mínimos y no en UMAs. Entonces, y que aquí ahorita vamos a ver la diferencia, porque recordando que la UMA en 2024 es de 108.57, que si lo vemos elevado a los 15, que menciona la ley del ISR, serían 1,628.55.
Si esto lo comparamos con 15 salarios mínimos, son 3,733.95, recordando que el salario mínimo en general son 248.93, lo que nos da una diferencia de 2,105.40 pesos entre una UMA y un salario mínimo, donde pues básicamente sí puede ser algo interesante el ver que puedes exentar básicamente casi 4,000 pesos de PTU si consideramos el salario mínimo y no 1,628, que es si consideramos la UMA. Aquí creo que sería importante que los revises con tu contador, que los revises con tu área de contadores, con tu abogado laboralista, con tu fiscalista, pero sí es un criterio que puedes llegar a tomar uno para que obviamente tú no pagues tanto ISR en tu declaración o de mayo si eres persona física, perdón, si eres persona moral, o de junio si eres persona física, y que obviamente también para tu trabajador tenga el mayor beneficio de que tenga un ingreso exento. Y ahí, obviamente, también lo que tendrían que hacer para que no les vaya a ganar el tiempo, porque ustedes están viendo esto el 21, es ir platicando con sus personas de sistemas, porque también van a tener que hacer modificaciones en el sistema para poder timbrar de manera correcta. Es correcto. Aquí también creo que es importante, porque no todo tiene que ver con, bueno, no todo tiene que ver con el tema de los trabajadores, es cómo beneficia a las empresas el pago de la PTU que hayas generado en cada uno de los ejercicios. Si eres una persona moral, lo que nos permite la ley del ISR es disminuir 1/8 a partir de mayo a diciembre de la PTU que hayas pagado durante el mes de mayo. Y esto es importante. Hay veces donde los trabajadores pueden ir en junio, en agosto, en septiembre, en cualquier otro de los meses, y está bien, es su derecho pagárselos y tú tienes la obligación de pagárselos. Pero lo único que vas a poder disminuir en tus pagos provisionales son tus pagos o el pago de PTU que hayas hecho durante el mes de mayo, si eres persona del régimen general. Lo que hayas pagado en meses posteriores lo vas a poder disminuir hasta la declaración anual, porque ahí nos los permitirá. Si eres persona moral en el régimen simplificado de confianza, pues lo podrás disminuir como una deducción más en el mes que hayas pagado lo que hayas pagado. Como persona física, me funciona igual que con las personas morales de reciclo. En el momento en el que tú pagues la PTU, podrás disminuirla en su totalidad si pagaste el 100% en ese mes. Y se considera como una deducción más, aunque no es una deducción. Creo que en términos generales, esto es algo de la PTU. No sé si algo más que quieras agregar. No, pues creo que no. Ok, perfectísimo. Estando en tiempo, recuerden, tienen hasta el 30 si eres persona moral. Si eres persona física y lo quieres pagar en mayo, también lo puedes hacer, no hay mayor problema. Y si tienes dudas respecto de cálculos, de tema de impuestos, de alguna duda con facturación, con gastos del extranjero, con ingresos por exportación de servicio, con cualquier tema, puedes agendar una asesoría con nosotros en Impacto Fiscal a tu Medida. El link aparece en la descripción de este video si lo estás viendo en YouTube. O si estás en alguna otra red social, generalmente en Instagram o en TikTok, lo vas a ver en el perfil. Pero ahí puedes agendar una historia con nosotros. Vas a ver nuestra agenda en tiempo real, tanto la de Eric como la mía. Podrás agendar ahí una hora de sesión. Ahí estaremos respondiendo dudas, viendo algún tema que te cause tal vez algún malestar o que tengas dudas respecto de lo que ya mencioné o cualquier otro tema que tenga que ver con el tema de impuestos. También, si por alguna razón llevas ya una contabilidad, ya tienes un despacho y quisieras cambiar también, o vas a iniciar algún emprendimiento y necesitas llevar el tema de contabilidad, también nos puedes agendar en esa misma asesoría para que podamos vernos, platicar, conocernos un poco más y de ahí pues ya tenemos que empezar una relación comercial en el tema de impuestos, ser tus contadores de confianza y pues funcionar. De igual forma, si eres contador y estás viendo el tema de mejorar procesos o que tienes dudas respecto de criterios, interpretación de alguna ley o lo que sea, a partir de este episodio también aparecerá en la descripción del video o en nuestro Linktree de Instagram una asesoría que es Contadores Plus, donde básicamente este sí es un servicio exclusivamente para contadores que se dedican al tema de contabilidad y que básicamente es poder ayudarlos desde nuestra experiencia y lo que hemos vivido en el tema de cómo mejorar procesos, cualquier tema que tenga que ver con llevar un despacho contable. Es correcto. Pero creo que sin más por este episodio, es todo por el episodio de esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense, estamos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Threads, Reddit y TikTok. Y pues nada, ahora sí creo que es todo. Sí.
Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.